la chica que me dio el aceite, me donó el aceite, sabía exactamente lo que me estaba dando, cómo se hacía, qué era, la genética que tenía, y me lo explicó todo. Desde el primer día, yo sé que Alejo toma Orange Juice, que es ratio 1.1, que es una planta híbrida, mitad sativa, mitad índica. Yo ya sabía, yo empecé en abril con Alejo y con el cannabis, así que no podía cultivar afuera y tenía que cultivar adentro y hacer todo un invernadero o un ámbito especial. El famoso para indoor, para simular las horas de luces, el viento y todo, así que yo desde el principio supe. ¿Todo eso lo hiciste sola? ¿El indoor decís vos? Sí, el indoor, mira, cuestión... el mío es compradito. Ah, fuiste y lo compraste. Mi cultivadora solidaria me dijo que era lo que tenía que comprar. Sí. Y cuando me regaló la plantita fui corriendo al grow que ya había visto y me compré todo, y ese mismo día armé todo para que la planta de Alejo tuviera su hogar. Y así que, y después de eso, en el ambiente conocí mucha gente. Yo vivo en un departamento, sí. Después de eso conocí mucha gente ya en el ambiente que consumía cannabis, así que me regalaron 8 plantas más. Mira. Mi primer cosecha fueron 8 plantas directamente, y todas con genéticas distintas. Mira. Yo probé un montón de cepas con Alejo, porque lo que tiene cannabis es que genera tolerancia. Que quiere decir que llega un momento que el cuerpo se acostumbra al cannabis y después no hace más efecto. Claro. Entonces cuando eso pasa, o bajás la dosis, en el caso de mi hijo, o suspendés 2 días el cannabis, o cambias de cepa. Entonces yo empecé a buscar otras cepas, con mis 9 genéticas distintas que tenía. ¿Qué es exactamente una cepa? Cepa es la genética de la planta, es el tipo de flor que es. Bien. Puede ser una cepa índica, que es más relajante. La convivencia no las hace que se aúnen. ¿En qué sentido? Digamos, vos tenés crisantemos que son amarillos y los juntás con blancos y pasan... No, la genética no le cambia, viene desde adentro, así que no se contagian. Lo único que puede pasar es que si tenés un macho, te polinice la hembra, y que no te sirva igual que... Sí. Pero mis plantas son de esquejes. O sea que de una planta madre yo la corto y hago otra plantita chiquitita, que es la misma genética que la planta que corté, y femenina. Sí. O sea que yo ya me aseguro eso. Yo plantas machos no tengo. Yo tengo todas femeninas hechas de esquejes. Y bueno, nada, empecé a probar, y lo que entendí de todo lo que probé con mi hijo es que lo que le funciona a él son las cepas estas, que son ratio 1.1, igual parte de CBD que THC. Y dentro de ese ratio yo voy cambiando de cepas. Todas ratio 1.1, Orange Juice, Deep Mandarin, Royal, son las 3 con las que me manejo con él. ¿Y cambiás cada cuánto? Cambio cuando ya veo que no le hace efecto. Y ahora, de la forma que hago el aceite, 3 meses estoy sin rotar de cepa, y está espectacular. ¿Y el aceite, cuando vos notas una diferencia entre tu primer aceite o tu primer macerado, que creo que son cosas diferentes, a lo que lograste ahora en cuanto a la constitución del elemento final como producto? Yo antes lo hacía la resina pura, y la diluía en 40 partes de aceite de coco. Ahora uso el macerado, que son 10 gramos de flores en 150 mililitros de aceite de coco. Uso la misma dosis en las dos que antes, o sea, en esta que uso ahora, en esta forma de hacer, y en la anterior, y uso la misma cepa. O sea, lo que cambio es la forma de hacer, y la realidad es que las dos formas de hacer le hacen bien, pero el macerado, que es el que hago ahora, hace que la tolerancia sea mucho más larga. O sea, que la tolerancia la haga a los 3 meses, y antes capaz que a las 2 semanas o al mes ya hacía tolerancia. Esa es la diferencia que veo en él. Después el efecto es el mismo. En el caso de mi hijo, hay nenes que a veces el macerado no le funciona y le funciona la otra, pero generalmente es el mismo. Ahí debe haber parte del asunto del tema por el cual los médicos le tienen miedo, porque los médicos están seguros que si te dan un clonazepam va a pasar esto, ¿no? Entonces acá hay como una cuestión de ir acomodando, que en realidad es así. Sí, en ese caso el médico es un farmacéutico. Claro. Más entrenado. Claro.
Exacto. ¿Y con Abigail estás igual? Con Abigail está estable ella. Pero tu cambio de cepa, sí. No, ¿Vos te Abigail sigue tomando el mismo aceite. ¿Qué haces vos? No. El que le compra una señora. Seguimos comprando en Estados Unidos. Actualmente la obra social se hace cargo de la compra del 100% del aceite. Lo he logrado gracias a esfuerzo, pero viaje cuando estaba yo acá me iba y llevaba todos los papeles del médico para que me reciba. ¿Y no recibiste ningún rebote de interés de alguien, por ejemplo, de Estados Unidos, por ver cómo funcionaba eso? Hubo una comunicación que había un interés de parte de la empresa que te vende a vos. Me vende a mí el aceite, en conocer la Abigail. En aquel entonces participé yo en una de las marchas de la marihuana acá en Buenos Aires, y bueno, ahí es cuando perdí el teléfono. Y, bueno, porque lo perdí, vamos a decir, me lo sacaron, me lo sacaron, ¿viste? Y bueno, nada, y ahí perdí todos los contactos, todo. Te lo llevaron, digamos, te lo robaron. Me robaron el celular en ese entonces, así que, y bueno, había un interés porque había comunicación. Sí, porque en las marchas se roba también, ¿eh? A mí me han robado también en la marcha. Sí. Y bueno. Cualquier marcha. Bueno, yo conozco una doctora que está llena de confianza. Sí. Yo jamás le pasaría esto. ¿Te parece? No, estoy seguro. ¿Sabes que nunca me robaron? ¿Viste? En la vida, no quiero decirlo porque... Pero te lo juro, nunca me robaron. Pero sí, no, en la vida yo puedo nunca me decir robaron. también que nunca me robaron en lugares altamente peligrosos. encima, claro, sí. En Perú. Sí. Sí. Que en Perú no te roben en el jirón de la... ¿Pero qué te van a robar ahora? ¿A mí? Sí. El pasaporte. Un pasaporte vale. Una ilusión. La dignidad te pueden robar. Él no la tiene, ya no la lleva. Ya la perdió hace rato. No la lleva. Claro. No, pero qué lástima, porque eso hubiese sido, digamos, Claro. esa idea de ciclos, digamos, de que uno construye siempre como cosas que cierran, hubiese sido una cosa muy interesante. Sí, uno, porque eran los hermanos Staldi, se llamaban allá. Uno de los hermanos viene mucho a Argentina. Ah, mira. Y bueno, en uno de esos viajes quería conocer a Abigail porque el aceite le funcionó a Abigail desde el comienzo. A los 3 días Abigail se paró de la bañera, cosa que no lo hacía. Ahora, vos cuando contás eso... Es volver es que claro, es como que vuelven a nacer los chicos. Claro, sospecho No, que ustedes... solamente vuelven claro. a hacer. A nosotros nos Ustedes da vuelven a hacer. una alegría, pero es inmensa, Claro. porque, a ver, nosotros en la bañera nos abrazamos. ¿Qué edad mamá. Abigail tenía cuando pasó Y eso? tenía, a ver, tenía 2000, estoy hablando de 2016, hoy tiene 13 años. Tiene 10 Son añitos. 5 años, son 10. 3 años. 10 años. A los 10 años ya comenzó con el aceite. Y fue algo que yo no lo podía creer cuando Abigail se paró de la bañera, porque me llamó su mamá, o sea, me llamó, me gritó y ella estaba en la bañera. Claro, Porque fue- Abigail vos tenías que llevarla, levantarla, sentarla, ella estaba así. Y si chocaba algo con algo, convulsionaba todo el tiempo, y bueno, era muy difícil pararla, ¿no? Una vez que convulsionaba. Pero en ese momento cuando me llama su mamá al baño, noto que Abigail estaba parada y me dice, mira Abigail, me preguntó estas cosas de nena, ¿viste? Y yo nunca la vi a mi hija así parada. Y ahí nos abrazamos los tres y bueno, fue un momento de emoción. Y bueno, de ahí, bueno, Que al vos, tercer día, ¿no? Al claro, tercer día a vos, de... Mariana, te debe haber sucedido exactamente lo mismo, es decir, un segundo parto. A mí fue de un día para el otro. Yo le di aceite una noche y yo ya... Claro. Él había empezado con muchos ataques de ataxia y no paraba de mover el cuello y los brazos. Ya me habían llamado a la escuela para decir que llamaba la atención esto, que yo ya lo ¿Tenía venía cuántos viendo. años? Él tenía 9 años cuando 9. empezó con el cannabis. Ajá. Y cuando le dimos el aceite, se lo dimos una noche, al otro día cuando se levantó era otro nene. Los brazos al costado del cuerpo, él no podía subir escaleras. Cuando él- decís le dimos, estás hablando, a los dos puede ser la pregunta, Sí. ¿de qué dosis? una gota. ¿Una gota? Una gota era la dosis que le di al hijo. ¿Sublingual, como aconsejan todos? Sublingual, sí. Abigail, 2 gotitas. Al tercer día, ¿Y Abigail... hoy seguís con 2 gotitas? No, hoy sigo 5 mililitros día.
5 mililitros, Día. Si uno lo midiera en gotas, no tengo... No, es montón. 5 mililitros, es un montón. Es Es un montón, ¿por qué? Porque a Abigail, tantos fármacos que le dieron, ella entró en estado convulsivo. Claro. Y es muy difícil Y hoy salir del estado claro, convulsivo. y hoy vos, salvo esos periodos cortitos, Sí. sí, con esos 5 mililitros... Sigue con esos 5 mililitros. Bajaron los fármacos, que ella antes tomaba como 17 pastillas, bajaron un 50%. Menos, no, 40% está. Sí. Ahora está con... del origen, estás en 40%. Sí, tenía como... Tomaba ella 17 pastillas. ¿Y vos? No, Alejo no tomaba ninguna medicación. No, por Es decir, que suerte. solamente le seguís dando una gota en esta... 2 gotas le doy ahora. en esta rutina que haces. A la noche una para dormir y a la mañana cuando va a la escuela al mediodía otra, nada más. ¿Y en el colegio qué te dijeron? Porque habrás hablado con la directora, Y cambió, alguna maestra. yo se lo dije a todo el mundo. Ah. En la escuela de arte a donde va, en la escuela, en el club a donde va. Claro, pero la pregunta que te dijeron es, se sorprenden. Obvio, porque él tenía aparte problemas cognitivos, tenía déficit de atención, mover tanto la cabeza y el cuello, todo no hacía que pueda prestar atención a lo que estaban explicando. Y eso mejoró. Todo, desde ir caminando solo al recreo, que antes lo hacía acompañado de su acompañante terapéutica, agarrado de la mano, hablar con sus amigos, porque él repetía todo el tiempo cosas, repetía cosas sin sentido, entonces no podía tener una conversación, un diálogo. Vos le dabas un libro y él lee re bien, pero te leía una página, después le salteaba 5 y él las leía así, no sabía cómo leer un libro, no sabía cómo agarrar las cosas para hacer una tarea, ni abrir la carpeta, ni la cartuchera, ni nada, y ahora él viene de la escuela, se saca el guardapolvo solo, abre su mochila, pone las cosas arriba de la mesa, hace la tarea, sube escaleras. ¿Y el acompañante terapéutico? El acompañante terapéutico todavía lo acompaña, porque él lo que tiene es falta de equilibrio. Y si le pasa muy fuerte por al lado, lo tiran. Ahora, por ejemplo, antes no se agachaba y levantaba. Agacharse para agarrar algo y levantarse, él no lo podía hacer porque se caía, perdía el equilibrio. Él ahora Sí, lo que hace. ahora está armando su masa muscular, Claro. está haciendo su independencia. Y tiene estabilidad en el Y te hago tronco. una pregunta que también a los dos. ¿Abigail tiene acompañante terapéutico? No, No, lo único acompañante que tiene Abigail es papá y mamá. Y su hermanito. que son acompañantes terapéuticos todavía. Sí, Claro, porque y somos los enfermero, únicos que la médico. conocemos. Todo. Y, digamos, la obra social a vos te está reconociendo ahora el costo del medicamento de Estados Unidos. Sí. Y el acompañante terapéutico y las cosas también te las reconocen vos. A mí me reconoce, sí, el tratamiento de mi hijo, sí. Lo que no me reconoce es el cannabis. Si yo quisiera No. hacerlo por la vía legal como él, No, Claro, tiene que ser no hay empresa chance que me lo claro. reconozca. No, eso está claro. Por eso pero que la única forma que el tengo es acompañante con el cultivo. terapéutico, ¿te lo Claro. sigue reconociendo tu obra social? Sí, porque perfecto. es discapacitado por ahora. Qué notable, ¿no? Sí. ¿Qué gremio es en el que estás? Perdón. ¿Qué gremio estás? ¿En qué...? Yo pertenezco al municipio de la capital, Ah, que el gremio... Va, Trabajadores yo municipales. soy trabajador municipal, o sea... Está bien, un laburante. Sí, la laburo. Bueno, yo para acceder a la compra Y la del obra aceite... La obra social que hablabas hoy, ¿es la de la provincia? ¿Es del Sí, se llama Instituto de Seguro de Jujuy. Ajá. Pero yo anteriormente, para acceder al aceite, vendí todas mis cosas. Claro. Vendí todo. Todo. Hasta lo último que tenía en casa. Bien. Todo. A mí me salía $350. Sí. Y como estaba el tema del dólar que subía y bajaba en aquel entonces, también era... Sí, hoy era está algo. igual. Sí, Y hoy nosotros cobramos en pesos. Ujú. Yo cobro en pesos, no cobro en dólares. Y No, tuve que vender todo. Nosotros no, nosotros acá Sí, no. nos pagan en dólares, porque si no, no nos entenderían. No, sino que hay gente que pensaba, no sé, piensa que por uno que compraba en aquel entonces, Sí. tenía mucho poder adquisitivo o algo así, porque a mí me dura 20 días un frasco de 100 mililitros, ¿no? Y vos tenés asegurado, digamos, que cuando se te termina uno, tenés el otro. Ya tengo el otro. Es sí. decir, la continuidad La no está en tengo. riesgo. No está en riesgo. No Y está- ahora tiene una cultivadora solidaria. No, fantástico. Sí, Ahora, digamos, en todo esto hay una épica. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo construimos un futuro con todo esto? Para mí el futuro está en el cultivo, en el autocultivo. Para mí es la única forma,
la mejor forma de acceder al uso terapéutico del cannabis. Es la forma más fácil, más barata, y en terapéutica la mejor, porque sabes lo que le estás dando a tu hijo. Sí, yo te iba a decir la más segura también. Sí, yo digo siempre que es la más segura y la más efectiva, aparte, efectiva, porque hoy si vas a comprar cannabis, salvo que seas Ismael, que tengas una hija con epilepsia refractaria, si lo querés comprar y no tenés epilepsia refractaria, es no. a Mercado Libre o cualquier página de Facebook o algún cultivador que te recomienden, pero la realidad es que no sabes lo que, claro, que lo que estás nosotros tomando. Han pasado muchos autocultivadores solidarios. Sí, yo igual creo que hay un déficit de Estado entre nosotros. Hay una cosa que es peor. Sí. ¿Cómo se presenta el Estado ante esto? Sí, pero... porque cuando se presenta represivamente. Claro. O sea, digo, ante una problemática... bueno, el Estado, para tener existencia, tiene que ser opresivo. Y en realidad no debiera ser ese Estado. El Estado moderno, Claro. el Estado inteligente que uno desea que exista, ese Estado no es este. No. En un país que tuvo el estatus de Suecia, que era lo que Sí, veníamos... hoy veníamos hablando mientras veníamos para la radio. Sí. Parece una paradoja, pero en los años 60, 70, Argentina tenía estándares de nivel de vida de Suecia. Yo juego mucho con los clubes fabriles. Las fábricas tenían clubes, las fábricas grandes, y los empleados iban a esos clubes. Jugábamos al básquet en YPF o San Andrés, Las Lanas San Andrés, es un club de básquet, era un club de básquet, y el dueño del club era Las Lanas, Claro. Lanas San Andrés. Esas cosas pasaron en Argentina. Sí. Y bueno, Para llegar a... Todavía puede pasar igual. Claro. Yo creo que esto es un cambio que va a venir, que el autocultivo va a ser legal. No solamente es mis ganas, creo que se están dando las cosas o sea, no políticamente se están dando las cosas. Políticamente va todo para atrás, pero científicamente se está demostrando que el cannabis realmente es necesario en un montón de patologías, no solamente en niños, en adultos, y que tarde o temprano no van a poder pararlo. Cuando todos cultivemos, no van a poder meternos presos a todos o allanarnos a todos. Claro. yo insisto con el tema del cigarrillo. Lo que a mí me molestaba cuando yo iba a la facultad y volvía a mi casa casi mareado. Yo también, no me olvido. Techo bajo y fumando antes de dar un final y te fumabas todo. Claro, eso hoy ya no ocurre más. No. Y cambió casi en 10 años, Sí. Hoy hace casi 20, pero cambió en muy poco tiempo. Y también es muy público el tema del cannabis. Hay muchas actrices, por ejemplo, que lo están consumiendo. Es como... decimos siempre, todos tenemos a alguien conocido que consume cannabis, tu mamá o tu abuela o tu vecina, todos conocemos a alguien que consume cannabis, y el boca en boca, la gente grande, que es un montón la que está consumiendo cannabis, se siente bien con el cannabis, entonces se lo dicen a su vecina que tiene su misma edad, o se lo dice a la hermana que tiene la misma edad, y el boca en boca va difundiendo cada vez más esto, y va a llegar un momento, realmente me sorprendió en Jujuy, que no le llegue de la misma forma que nos llega a nosotros. Pero bueno, saldrá de acá y se desparramará o iremos a dar talleres allá. ¿Qué vamos a hacer? Nos tendremos que mover de Buenos Aires. ¿No es cierto? Sí, vamos a volver a Jujuy con Ismael a dar el taller de la jornada de la censura. Así que sí. No, es que ustedes dos me parece que Morales se va a tener que correr y se las va a tener que bancar porque Sí, realmente ya. no tiene ningún sentido No. Claro, yo creo que las cosas tardan tan poco tiempo en diluirse cuando no tiene sentido. cuando no tiene sentido, que uno no debería ni gastar tiempo en esas discusiones. Sí, lo que pasa que, bueno, a veces da bronca cuando vamos No, con lo más todo. lamentable de todo lo que pasó en Jujuy es que la gente, a mí me dolió mucho cuando veía gente, chicos con epilepsia, bajando una rampa y cruzando todo tipo de... Había de gente en pie. silla de Sí, ruedas, bajaban. había médicos que nos habían ido a ver. La gente realmente necesitaba esa información. Claro. O sea, había gente, yo me acuerdo cuando Sí. dije que suspendíamos la charla, que era lo que había pasado, que tuve
la posibilidad de decirlo adelante de todos, que claramente nos habían censurado. La gente nos decía que venían desde re lejos a vernos, a nosotros, que por favor diéramos la charla, que ellos necesitaban información, que eso es lo que me sorprendió y lo que me hizo decir que voy a volver a Jujuy a dar esa charla, porque realmente lo necesitan. Claro. La gente escucha, ve y sabe que le puede llegar a servir. Si vos estudiás, si lees un poco sobre tu patología y el cannabis y te sirve, vas a tratar de conseguirla por todos los medios, como sea, y si podemos hacerlo desde el autocultivo, desde tener una planta, una macetita en el patio de nuestras casas, es nada más que eso, es una simple planta estigmatizada, demonizada, y la verdad ya está, ya basta, ya miremos la realidad del asunto. Hace muy bien a la salud de un montón de gente, de muchísima gente. Entonces hay que aceptarla, basta de prejuicios, basta de intereses. La salud es un derecho al que no debemos renunciar y nos tenemos que empoderar como paciente, como individuo. Tenemos que saber que tenemos otra opción, que no necesariamente necesitamos consumir 17 fármacos distintos para poder sentirnos bien, que tenemos una planta al alcance de nuestras manos y que deberíamos, y debería ser una obligación tener esa planta como el aloe vera, Claro. que tiene propiedades medicinales. Deberíamos verla como una planta común y no decir, cannabis o marihuana, porque se piensa que el cannabis es una cosa y la marihuana es otra. Es exactamente lo mismo. Creo que deberíamos sacarnos el prejuicio de encima, poner un poco más de políticas en base a todo esto. Hay un montón de proyectos, estamos presentando un montón de proyectos sobre el autocultivo para regular la ley esta, y estaría bueno que los municipios de todos lados nos escuchen y que empecemos a implementar estos proyectos que tenemos, porque somos muchos aparte, más allá de que en Jujuy no hay tantos. Nosotros somos un grupo de muchos profesionales, muchos cultivadores, muchas asociaciones y grupos que estamos tirando todos para un mismo lado, que es el autocultivo, que la verdad lo tienen que regular. Porque ni debiera ser algo natural. No debiera ser tanto lío hacer una ley para si podemos o no podemos tener una planta en nuestra casa. Es una planta, la mires por donde la mires. Las gestiones políticas raramente miran lo importante y lo que le interesa a las personas, entonces luego van perdiendo y no se preguntan Sí, hoy, acerca de estos asuntos. Juan hablaba del Estado opresor, pero en realidad el Estado oprime a partir de que genera marcos regulatorios. Cualquier actividad que vos desarrollás, la odontología tiene un marco regulatorio. Y el Estado y el colegio profesional, digamos, el tuyo con la odontología, el mío con la arquitectura, lo que hace es de algún modo fiscalizar ese marco regulatorio. Sí. Pero cuando no hay regulación, ¿cómo hacemos? Es que no debería haber... Acá no está regulado. El otro día mi mamá, que es una gran lectora, me contaba, los primeros dientes postizos salían de los huesos del buey. Unos huesos pequeños que están dentro de la estructura del buey. Cuando faenaban un buey, Lo tallaban. encontraban esos huesos que son como una especie de pequeños articuladores, según ella. Estoy citando solamente a mi mamá, claro, esto para que no me venga no te venga un buey. no me venga un buey. Y aparecía, digamos, colocadas las piezas en donde había un faltante. Eso, después fueron los dientes de madera, bueno, los que hemos visto todos con alguna regularidad en la historia de nuestros próceres. Qué suerte que no estaba en esa época. Bueno, pero sucedió. No me veo tallando dientitos. No, pero bueno, pues sucedió así. Sí, es la historia. Y ahora, bueno, cualquier implante que te hacen parece una maravilla. Sí, todo artificial. Sí, pero te resuelven cosas que tienen que ver con la capacidad masticatoria, que eso en cualquiera de los alimentos es una condición sine qua non. Claro. 25 veces tenés que masticar. Pero buscamos ahora la estética aparte, no solo la masticación. Sí. Antes porque, bueno, querían... es todo parte de lo mismo. Sí. Bueno. Nosotros también buscamos la estética. No, yo ya no busco. Yo dejé de buscar la estética hacia afuera y hacia adentro. Bueno, pero... Voy sacando cosas Sí. O sea, estoy reduciendo todo a un bolso cada vez más pequeño. Bueno, sí, donde ese sí está que la te vas a planta. llevar.
es el que te vas a llevar. Sí, Sí, claro. cada vez más pequeño. Más tiene que ser pequeño, vos. O sea, nos vamos a exactamente. llevar los dos. Sí. Vos el tuyo y yo el mío. Bueno, Bueno. les queremos agradecer muchísimo. Enormes gracias. Muchas, De nada. muchas gracias por el testimonio, porque a ver, a nosotros nos interesa escuchar sobre un mismo tema diferentes voces, pues son diferentes experiencias para una misma solución. Sí. Y después no sabemos cuál elegir. no sabemos cuál elegir, porque en realidad, pero todas las voces tienen una misma cuestión que tiene que ver con que el Estado tiene que tomar una decisión y que esa decisión es bastante sencilla de tomar. Sí, No lleva más de 5 minutos. una palabra que está muy denostada es la idea de liberal. En general, cuando alguien dice liberal, lo asocia con cuestiones perversas de la política y de la economía que no son ciertas, pero a mí la palabra me gusta porque en general te libera, te deja ser, no, digamos, no tenés una imposición, sobre todo no tenés una imposición del Estado en general. Sí. Y eso, digamos, deberíamos también promover, que tengamos esa posibilidad de decidir, que no nos obliguen a pensar. El otro día tenía una discusión con un amigo de Juan, que quería obligarme a pensar como él. Y yo decía que no. Bueno, pero nosotros hacíamos asambleas permanentes. Claro. O sea, nunca terminaban. No, por eso. Empezaban, por supuesto. Pero nunca terminaban. No, entonces Estamos no- hablando predictadura, duró poco. Es No, igual. estamos hablando del precámbrico. Más o menos. Sí. Sí, bueno, no había Eh, internet. Sí, usted pero no imagina había que- problema con la marihuana y en La Plata se fumaba libremente en cualquier lugar. Sí, bueno, así pensaban también. Y el Mirá cómo LSD quedaron también esos. circulaba. Mira cómo quedaron eso, que siguen ahora obligándome a pensar como ellos. No sé en el caso del trotskista. Ah, claro, bueno. Pues el trotskista también es una adherencia, como los callos de las ballenas que te pegas. Después no se la pueden sacar. Claro. No, les cuesta un horror sacarse. Bueno, pero estas son historias de viejos y palomas tirándole Sí, maíz, así por que no nos supuesto. hagan caso. ¿A dónde vamos a ir a tirarle maíz a las palomas? Bueno, ¿quieren decir alguna cosa como para finalizar? Para cerrar en cuanto a Anilos. No, la verdad es que espero que haya llegado el mensaje, que todos sepan que existe el cannabis, que puede ayudar a un montón de patologías y que la mejor forma de obtenerlo es cultivando. Te veo emocionada. Sí, a mí me gustaría decir que también existen ustedes. Claro. Sí, que estamos nosotros, que vamos a seguir difundiendo esto, que tenemos planeados un montón de talleres y jornadas, y que la realidad es que también queremos empezar a difundirlo en el norte del país, porque vemos que la verdad es que les falta mucha información, así que nada, estamos con muchos grupos tratando de distribuirnos por todos lados para que llegue a todos lados. Bueno, acá está Mamani, que vino desde Jujuy, que Sí. te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes por Sí, brindar. Mamani, nos has dejado, sobre todo a mí, me has dejado tildado. No porque desconozca las cosas que decís vos, sino porque no sabía que funcionaban. Sí, Sí funciona. Siempre Sí con funciona. mucho esfuerzo. ¿Eh? sí funciona. No, desde ya sí. Pero aparte sí. vos sabés que yo, por ejemplo, cuando contaba las dos historias, ¿no? Me imaginaba ese encuentro entre esas dos mujeres que no se conocen, ¿sí? ¿Está? Y que intermedian conocimiento y una planta, Ah, ¿no? nos pasa. Me hacía acordar a esta película Eso nos pasa siempre. de Solanas, de Pino Solanas, Sí. El último tango en París, ¿era? Terrible. Bien. No es última. No, algo era Sí. bien, pero había una escena, ¿no? Que es un encuentro, ¿no? Ese encuentro, ¿no? Que produce otra situación, que abre otra historia, otra esperanza y otra construcción, ¿no? Y que se genera como este enorme potencial, que en definitiva es un sistema de postas, ¿sí? Y que estas postas llegan a la masa crítica, en la cual, señores, a ponerse los pantalones largos. Bueno, hagamos un ligerísimo homenaje a Cacho Emmal El Cadri, que es el autor del texto de la película de Solanas. Sí, claro. Esa gente que se perdió, tipos inteligentísimos, con sus errores, pero de una capacidad creativa fenomenal. Sí, sí. Hay que ver las películas de Solana. Solana? Sí, sí. Hay que dejar de escucharlo. Sí, hay que ver las películas. Dejar Son de buenas escucharlo, sí. las películas. Es como Mercedes Sosa cuando dejaba de cantar.
que siga cantando. Qué jodido, qué jodido. Ahí estuvo, sí. El documental está bueno aparte encima. Bueno, esto fue Cosas sin Dueño, les agradecemos muchos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nada. Gracias por A nosotros también No. nos conmociona. Gracias y felicitaciones. Nos gusta que cuando viene gente que nos cuentan cosas que que compartir una emoción en conjunto. Sí, más que nos cuentan cosas, quizás que hacen cosas. Sí. Esto- ¿Qué hacemos para cambiar Sí. las cosas que nos pasan en la vida? Sí, exacto. Podríamos tener una vida más difícil y la realidad es que queremos tener una vida fácil. Sí. No fácil, queremos tener una vida como todos los demás. Claro. Sí, está La muy bien. mejor calidad de vida siempre. Sí, Bueno, les exacto. aconsejamos que dejen de decir malas palabras. No, por favor, no se va a volver a repetir. Sobre Bueno. todo al aire. Claro. Por favor. Bueno, pero el aire se fue. No fuimos. No sé, yo no lo Chau, escucho. gracias, hasta el próximo.